fondo con Magda Bastida. Qué gusto que nos acompañe en este programa de análisis y debate a fondo. Hoy vamos a platicar acerca de los feminicidios, la pandemia olvidada. Fíjese que el confinamiento por el COVID-19 ha intensificado los casos de feminicidios en nuestro país, mientras los reflectores de pronto se concentran, como es natural, en la pandemia, pero también en la política. Cada día del 2020 se cometieron en promedio 2 asesinatos en contra de mujeres por razones de género. Esa cifra es sumamente alarmante, pero además para el gobierno, este delito se ha contenido. En realidad, millones de mujeres viven sumidas en el temor de ser agredidas en todo el país, a lo largo y ancho de la República Mexicana. Pero ¿existe una estrategia clara para poder atender este problema? ¿Hay coordinación, por ejemplo, entre las fiscalías e instituciones de gobierno involucradas en este tema? ¿Cómo está funcionando la relación del gobierno federal con las entidades, con los municipios, para poder erradicar esta problemática? Las víctimas crecen día con día, ¿lograrán frenar la violencia feminicida? Así es como comenzamos hoy en A Fondo. Le agradezco mucho a nuestras invitadas que nos acompañen hoy. Empiezo contigo, a Arusi Hunda, del colectivo Brujas del Mar. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenida, Arusi. También le damos la bienvenida a Carol Arriaga, secretaria nacional de Mujeres de Morena. Bienvenida, Carol. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal, Arusi, Magda? Un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos ambas. Déjenme empezar con este planteamiento. Hablemos de las cifras recientes, una realidad sin duda alarmante para nuestro país. La violencia de género está sumamente estructurada, también institucionalizada y me atrevería a decir arraigada en la sociedad. La expresión más grave sin duda de la violencia de género, como es bien sabido, son los feminicidios. Durante el 2020 se registraron 940, pero si habláramos concretamente de los homicidios dolosos contra las mujeres, fueron 3,723. ¿Cómo entender este fenómeno de los feminicidios y de la violencia de género en el país? Empiezo contigo, Arusi. Bueno, como sabemos, realmente, como tú dices, este es un problema, además de sistémico, es estructural y se reproduce en diferentes espacios, por así decirlo. La situación acá es que a mí me parece que no se está entendiendo como cuál es el fondo de la situación, que obviamente viene de una opresión por sexo, que es por el hecho de ser mujeres, y justamente de ahí deriva todo el tema del feminicidio, ¿no? Que es un asesinato por razón de ser mujeres. El tema está muy manoseado. Por ejemplo, veo mucho en canales de medios de comunicación, por decir algo, que cuando se está hablando de violencia contra una mujer, siempre como que agregan, y puede ser que a los hombres también les pase, y eso es como de, ok, no estás entendiendo cómo funciona justamente el sistema que pone a las mujeres en ese tipo de situaciones, por una muy gran mayoría por encima de los hombres, no diciendo que a los hombres no los asesinen, o no los violen, o no los acosen, sino de que el fondo es distinto, por así decirlo. Muy bien, ¿Qué piensas tú al respecto, Carol? ¿Cómo podemos entender este fenómeno de la violencia de género y de los feminicidios en el contexto actual por el que estamos atravesando? Mira, yo considero que justamente, bueno, el feminicidio es el asesinato de una mujer por su condición principalmente sexual, ¿no? Que tiene mucho que ver con la cuestión reproductiva por una parte y con los estereotipos con los que las mujeres desde la más tierna infancia nos empiezan a educar, y no solamente a las mujeres, sino a las mujeres y a los hombres. Estamos con roles de género. Entonces partimos de que las mujeres desde niñas pues te dan un juego de té, te dan una cocinita, te dan un muñeco para cambiarle los pañales, y en cambio los hombres que les dan un carro, un control remoto, y ahora pues estos roles se traducen o se trasladan a los videojuegos, ¿no? Y tenemos también videojuegos muy sexistas, ¿no? Entonces a las mujeres de rosa, a los niños de azul, y entonces toda esta carga cultural
empieza justamente a generar relaciones de supra-subordinación, ¿no? Las mujeres somos las que tenemos que servir, las que tenemos que atender, las que tenemos que cuidar a la familia, a los hijos, a los hombres, y los hombres son los que dominan. Entonces encontramos también al típico hombre pues, con el control remoto, viendo la televisión, y la mujer pues sin tiempo de descanso, porque entre semana trabaja o suele cada día trabajar más en asuntos laborales económicamente remunerados, y además la carga de las labores domésticas, ¿no? Que siguen recayendo en las mujeres, y los hombres pues, sin ocuparse en igualdad de circunstancias de estas labores. Entonces, ese contexto, esa relación, pues sí genera una dominación, ¿no? Las mujeres somos sometidas, ellos son los que dominan. Si vas una mujer, por ejemplo, con traje, ella es la señorita, y si va un hombre con traje, él es el licenciado, aunque sea el asistente, ¿no? O sea, son estas relaciones muy peculiares que se dan y que parten de que las mujeres estamos por abajo. Entonces, empiezan de pronto a pensar que nosotras somos juguetes sexuales, empiezan quizá con un chiflido en la calle, después con una nalgada, después te violan, después te matan, y exacto, pues no pasa nada, ¿no? Porque tenemos un gran problema de acceso a la justicia ahí, Carol, que tiene otro contexto. Déjame detenerte ahí, Carol, para pasar justamente al siguiente paso, porque hace un momento les comentaba algunas cifras, ¿no? 940 asesinatos de mujeres catalogados como feminicidios. Esta cifra durante el 2020. Cuando las escuchamos, de pronto parecería que no hay avances en materia de género, sobre todo cuando contrastamos las cifras con los años anteriores, pero de pronto sucede algo inesperado. Y hoy en la conferencia matutina nos encontrábamos con que se estaban actualizando esas cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional, y todo parece indicar que este delito, al igual que algunos otros más que están justamente vinculados con el feminicidio y que refieren la violencia de género, pues tuvieron una disminución. ¿Les parece si escuchamos el audio de lo que ocurrió esta mañana en la conferencia de prensa? Mención aparte, mención especial, merecen 3 delitos de género que en enero reportan una baja respecto del mismo mes de 2020. La trata de personas bajó 17.8%, la violación 1% y el feminicidio bajó 10.7%. Este último, además, reportó un descenso de 14.1% en comparación con el mes de diciembre de 2020. Eso me lleva a preguntarles, estamos frente a una etapa de contención. ¿Qué opinas, Arusi? Opino que esto es bastante pues insultante, indolente, que ha sido muchísimas las activistas, la gente especializada desde muchísimos medios, que justamente se sigue señalando que los números van a la alza. Con todo este recorte presupuestal que ha dejado a muchas mujeres en el desamparo, con instituciones que fueron creadas para protegerlas y que no estaban al 100%, o sea, no hacían el 100%, no llegaban a todas las mujeres que tenían que llegar, pero ahí iba, y que fue una lucha de muchas mujeres el poderlos conseguir. Se han estado desmantelando y los recursos se han estado cortando y los presupuestos también. Entonces, me gustaría saber con base en qué el secretario ejecutivo pudiera decir, es que hicimos estas rutas de acción y tal, en donde menos mujeres son violadas y menos mujeres son asesinadas y la trata de personas ha bajado, cuando acaba de salir justamente una nota de que en la Ciudad de México se ha duplicado el número de mujeres que tienen que recurrir a la prostitución para sobrevivir en esta crisis económica que trajo la pandemia. Vaya, ¿qué te digo? Muy bien, Arusi. ¿Coincides con esta visión, Carol? Nos dice Arusi que bueno, pues es insultante e indolente que con el recorte presupuestal y con los señalamientos que en distintos momentos han hecho algunos colectivos sobre este creciente delito, pues vengan a presentar estas cifras. ¿Coincides con esta perspectiva, Carol? Mira, yo considero que la situación de las mujeres históricamente nunca ha sido sencilla,
y que hoy nos enfrentamos sin duda a una nueva realidad, ¿no? Estamos en una situación peculiar, estamos en una pandemia. Considero que también, en efecto, estamos ante un nuevo gobierno que ha privilegiado sobre todo la austeridad republicana, que se traduce básicamente en hacer más con menos, porque sí, pues se han encontrado derroches en muchas áreas, y esto, bueno, es un tema distinto, ¿no? Las cifras, bueno, no está señalando que hay una baja anual, sino está refiriendo una baja en relación con un mes, está haciendo un comparativo. Entonces, yo no me atrevería a decir que es insultante. Yo creo que las cifras, los números son números. No puedo decir que ponerles un calificativo en ese sentido. Sin embargo, sí, claro que son personas, pero me refiero a que son un número de delitos, ¿no? En eso estamos de acuerdo, o a lo mejor no consideras que es un número de delitos. Creo que lo planteó así la secretaria de Seguridad, y que siempre hemos tenido mucha dificultad para considerar lo que es o no feminicidio. ¿Por qué? Porque hay 32 estados, y los 32 estados pues piensan distintos, y los ministerios públicos en definitiva tienen una falla estructural, no de ahorita, sino muy añeja. Entonces, para ponerte de acuerdo y considerar lo que es un feminicidio que no está homologado, pues es muy complicado. Creo, en algún momento se hizo una propuesta de generar la figura o modificar la figura de feminicidio para que fuera un agravante. Yo creo, honestamente, que tenemos que entrar a cuestiones mucho más técnicas, ¿no? O sea, protocolos sí, pero ¿qué características de los protocolos? Y de veras, aquí tenemos un gran problema, porque México es una federación. Entonces, cada estado pues tiene sus propias leyes, sus propios códigos penales, sus códigos procesales. Las fiscalías capacitan de manera diferenciada a los ministerios públicos, y de pronto hemos encontrado que el acceso a la justicia sí está muy viciado en todos los delitos, pero especialmente en los delitos contra las mujeres, que también necesitan pues una capacitación mayúscula en estos temas. Entonces no es sencillo. Yo creo que hay mucho que avanzar, y sin duda creo que el mayor obstáculo en este momento es el sistema federal que tenemos y la carga histórica de las fiscalías, ¿no? Del retraso en los avances que tienen que tener las fiscalías en todos los delitos en general, Carol, y particularmente. Vamos a permitirle a Arusi que en este sentido pueda también emitir un comentario. Te veo ahí un poco inquieta, Arusi, con los comentarios que nos está emitiendo Carol. ¿Tienes algo que decir al respecto? No. Es que mi mamá estaba hablando muy fuerte, entonces yo así de guarda silencio, porque si no se iba a escuchar acá. Sí, que se meta también al debate, Arusi. No, pero por ejemplo tengo una pregunta. No te preocupes. Sí. Más que nada la pregunta es, por ejemplo, desde colectivas feministas se ha estado solicitando justamente por eso, como homologar el Código Penal único para el feminicidio, porque eso justamente podría hacer más sencillas las cosas en torno a las capacitaciones, las investigaciones y todos los procesos. Por otro lado, la pregunta sería, por ejemplo, si ahorita ya se está planteando esto de que justamente la soberanía de cada estado y que haya diferentes códigos y que sea más difícil organizar este crimen que ya nos está rebasando por mucho, y por ejemplo con una mayoría en el Congreso, y que justamente por eso se pidió un voto masivo para que fuera más fácil que el presidente pudiera tomar decisiones y accionar desde los tres poderes teniendo una mayoría en todos. ¿Qué es lo que detiene? ¿Carol? Sí, Carol, ¿tienes alguna respuesta a este planteamiento que hace Arusi? Pues no, más que tener una respuesta, no fue precisamente una pregunta. Yo reitero que sí es importante que empecemos a trabajar desde una perspectiva técnica, jurídica, legislativa, con técnica,
porque de pronto creo que el discurso sí se ha limitado mucho a lo que es la violencia de género contra las mujeres, las cargas estructurales, pero ya más que trabajar desde comisiones, por ejemplo, de igualdad, tenemos que meternos a la comisión de justicia y no solamente a nivel federal, porque son atribuciones que ameritarían inclusive una reforma a la Constitución política, y sin duda va a haber muchísimas resistencias en los congresos de los estados. Entonces creo que sí tenemos que, ahora sí que iniciar, quizá no con un código penal único en todo el país, pero a lo mejor con los estados más vanguardistas, ¿no? Entre ellos, pues obviamente la Ciudad de México, que sí ha demostrado una avanzada para respetar los derechos de las mujeres. Creo que Oaxaca, bueno, también Oaxaca tiene importantes contribuciones. Y entonces creo que podríamos empezar con códigos penales o homologar la figura con los estados más proclives y más vanguardistas en ese sentido para poder ir avanzando, porque hacerlo de un jalón, en definitiva, pues no se va a poder, ¿no? Así tan Bien, Carol, déjenme pasar a la siguiente etapa de este debate. ¿Cómo? Déjenme pasar a la siguiente etapa de ese debate, porque en la parte final vamos a adentrarnos en estas propuestas y en estas soluciones. Vimos un crecimiento bastante importante en medio de la pandemia de la violencia de género, sobre todo la violencia al interior de los hogares. Les pregunto, ¿cómo ha sido la atención a las víctimas en ese sentido por parte del gobierno federal? ¿Ha sido una atención adecuada? ¿Ha hecho falta algo? ¿Se ha minimizado la problemática? Arusi. Yo no podría hablarte tanto de una atención por parte del gobierno federal, sino más bien de la reacción o de cuál fue la estrategia previa al confinamiento o cuáles son los esfuerzos que se pueden ver que se están haciendo, porque yo vivo en la ciudad de Veracruz, entonces pudiera hablar desde una experiencia de cómo ha sido un proceso de denuncia o cosas por el estilo desde un nivel estado o municipio. Sin embargo, podemos recordar que cuando empezó a crecer toda esta situación de violencia contra las mujeres durante la pandemia, pues se hizo un spot muy mal logrado y de ahí pues creo que eso fue toda la estrategia de no le pegues a la gente o algo por el estilo. Y de nuevo, es que me pareció que no estábamos poniendo atención a lo que se viene señalando desde distintas agrupaciones, de que la mayoría o el grosso más grande de violencia se encuentra dentro del núcleo familiar. Entonces, al meter a todas las personas a la casa, no se pensó en el abuso sexual infantil, no se pensó en las mujeres que son víctimas de violencia. Encima, de nuevo, los recortes presupuestales a refugios hicieron más difícil el acceso a ponerlas en lugares seguros. De por sí no había suficientes. Los institutos de la mujer están trabajando con muy poco personal, las fiscalías no están trabajando con el personal completo. De todas maneras, los ministerios públicos y las fiscalías no funcionan. Ahora con la pandemia funcionan peor. Entonces, mucha revictimización, mucha vuelta, mucho protocolo, mucha burocracia, mucha impunidad. Entonces, vaya, si en la normalidad anterior, porque le llamamos ahora esto la nueva normalidad, era muy difícil tener acceso a la justicia, ahora ya es jugar en el nivel más difícil del juego y ponerse muy creativas y ver cómo articular redes para sacar a las mujeres de lugares peligrosos. Realmente eso es lo que muchas veces frustra cuando los colectivos y las activistas hacemos todo lo posible, pero llega el momento en que tienes que poner el balón del lado de la cancha de las autoridades porque yo no puedo meter preso a nadie, yo soy una ciudadana. Entonces, ahí es donde todo se va por la borda. Y que ahí nos enfocamos directamente en los asuntos de impunidad. Exactamente. Bien. Carol, ¿qué piensas respecto a esto que nos está comentando Arusi? ¿Cómo ha crecido la violencia en medio del confinamiento y la posición que en este sentido ha mostrado el gobierno federal y su trato hacia las víctimas? Bueno, el tema de violencia en el hogar no es un tema tampoco federal, es un tema que corresponde justamente a cada entidad federativa, porque son delitos que son conocidos, en su caso, por los ministerios públicos locales. No es conocido por la Fiscalía General de la República. Entonces, en ese sentido, creo que es importante aclarar que no es un tema de carácter federal.
Ahora, en cuanto a la violencia hacia las mujeres dentro de los hogares, sí es posible que se haya incrementado. Siempre hemos tenido muchísimas dificultades para documentar realmente lo que es violencia hacia las mujeres. Te voy a poner un ejemplo. Si a alguien se le ocurre aventar a su pareja, a su esposa por las escaleras y la mata, dicen, no, se cayó de las escaleras, ¿no? Entonces, siempre ha habido, por razones obvias, muchas dificultades para saber cuándo hay o cuándo se trata de un feminicidio, cuándo es una violencia hacia las mujeres por razones de género o cuándo es un accidente, porque sin duda estamos pues ante esta dificultad técnica, pues que tampoco va a poder dejar de existir de un día para otro. El Estado es conformado básicamente por 3 elementos, ¿no? Que es el gobierno, la población y el territorio. Y aquí me quiero centrar en la población. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente tenemos una sociedad patriarcal, nos han educado en el machismo, e inclusive de pronto la violencia sexista se ejerce por hombres hacia mujeres principalmente, pero también encontramos que hay violencia de mujeres hacia mujeres, en donde este sistema finalmente nos vemos afectadas las mujeres en lo general, ¿no? Y los hombres en lo general pues son beneficiados de este sistema tan desigual. Carol, ¿se acuerdan en el principio que lo dije? Ahora que mencionas esto, ¿se acuerdan que lo dije? Que siempre que hablamos de violencia contra las mujeres hagan otra violencia que no tiene nada que ver con la estructura y el sistema que tienen las mujeres, o sea, siempre es, bueno, a los hombres también les pasa, o bueno, entre mujeres también se pelean, pero es que el fondo no es el mismo. Mira, yo creo que sí, porque sí hay violencias sexistas que distintos se cometen entre mujeres, ¿no? O sea, la suegra que piensa que el hijo tiene el poder sobre su mujer y es perpetuadora de estas violencias, o sea, yo creo que es un tema en el que sí tenemos que abordarlo de manera mucho más profunda, no tan a la ligera. Una mujer no puede ser opresora de otra mujer porque son la misma clase sexual. Bueno, cuando me dejes de hablar, continúa. Me avisas. Sí, solo una mujer no puede oprimir a otra mujer, son la misma clase sexual. Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí se ha hecho, que sí se ha dado. No es de creencia, es de teoría, o sea, literalmente así es. Bueno, también hay entre las teóricas hay diferencias. Entonces, yo te respeto, yo te pido lo mismo. A ver, Aru, sí, vamos a dejar que Carol concluya ese comentario, ¿no? Y podemos empezar a respetarnos y creo que ese sería un buen avance. Te estaba comentando, Magda, que hay una violencia estructural que sí le ejerce el gobierno por una parte, que no es de ahora, que es una violencia histórica, pero también hay una violencia dentro de las relaciones privadas, que justamente creo que también hay que analizar qué tan privadas o qué tan públicas deben de hacerse. Por ejemplo, déjame detenerte aquí, Carol. ¿Cómo? Déjame detenerte aquí porque eso me lleva a sacar justamente a colación algo que estaba sucediendo hace prácticamente un año. Y digo, me parece fundamental para lo que siga. Mira, si una conclúyelo. Ajá. Si una mujer es agredida por su pareja, cuando va al Ministerio Público, pues muchas veces el Ministerio Público no le cree. Y de pronto dice, algo le habrás hecho. Bueno, en fin, esa digamos es la violencia institucional. Pero de pronto, ¿qué es lo que hace esa mujer? Por alguna razón, retira la denuncia porque se contenta con el marido, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Esa violencia que hace el marido contra la señora, pues no solamente le está dañando a la esposa, sino finalmente nos daña a todas, ¿no? Porque ese es el punto, o sea, se ve como que tienes que pedirlo tú, lo tiene que pedir la afectada, y si la afectada lo retira, pues el delito se acaba, ¿no? Ya no hay delito que perseguir. Entonces yo sí creo que todos estas agresiones tienen no que perseguirse a petición de parte, sino de oficio, ¿no? Porque no es la agresión que el marido en ese momento le haga a la señora,
sino es justamente este esquema de impunidad que se está favoreciendo. Entonces yo sí considero que este tipo de violencias debe de ser castigada y condenada más allá de una denuncia unipersonal, ¿no? Porque finalmente son agresiones que tienen una repercusión colectiva como comunidad y que hasta ahora pues no se ha tratado el tema o se le ha dado ese carácter público que debiera de tener y se queda en el ámbito privado. De acuerdo. Arusi, muy brevemente, si tienes una réplica de 30 segundos para que nos podamos ir a corte. En cuanto a la revictimización institucional y la violencia institucional, pues sería importante aclarar como este tipo de comentarios, ¿no? Es súper difícil acceder a la justicia en este país. Hay revictimización, hay violencia, hay amenazas, te hacen dar muchas vueltas. Muchas mujeres no tienen los recursos, ya sea de tener un abogado, de tener contención emocional, de tener personas que las acompañen. El ciclo de violencia es justamente aislar a la mujer para que no tenga la ayuda que necesita para salir de ese mismo ciclo. Ese es el primer paso del agresor, aislar. Entonces, cuando hablamos es que nos afecta a todas que una mujer no prosiga la denuncia, teniendo todo un sistema en contra, absolutamente todo el sistema en contra de su denuncia. No es culpa de no nos afectan las instituciones que no le llevan el proceso y no se lo facilitan. No nos afecta el hombre que la golpea o la maltrata. Nos afecta a ella, que tiene todo en contra. Eso es parte de la revictimización y la violencia institucional. Bien, vamos a hacer una pausa. Al regresar del corte vamos a continuar con esta charla. Les decía que justamente hace prácticamente un año estaba una movilización importante por parte de las mujeres. Por un lado, la conmemoración del 8 de marzo y por el otro, un día sin mujeres. Hubo un avance, hubo un retroceso. ¿Y cómo va la estrategia para poder evitar los feminicidios en el país? Con eso volvemos. Gracias por continuar con nosotros en A Fondo. Hace un año, el 8 de marzo, hubo una marcha de mujeres que sacudió a todo el país. Se exigía justicia, un freno a la violencia. Entonces se nos atravesó la pandemia y parecería de pronto que esta lucha hubiera quedado un tanto de lado, como que se hubiera olvidado a raíz justamente del COVID-19. ¿Será que, bueno, de pronto se ha olvidado esta lucha? ¿Será que podrá fortalecerse nuevamente este movimiento? Arusi, ¿qué nos dices? A mí me parece que en un principio, cuando nos cae el tema de tener que quedarnos en casa por la pandemia, sí nos descolocó bastante porque por lo general nosotras activamos más que nada en la calle, ¿no? Sin embargo, creo que nos dio nuevas rutas para organizarnos y articularnos. Definitivamente se han creado redes bastante amplias de mujeres, de defensoras de los derechos de las mujeres en todo el país. Y aún en el espacio virtual se ha hecho incidencia política desde el feminismo. Entonces, no creo que haya bajado, sino cambió su forma. Cambió su forma. ¿Qué nos dices en este sentido, Carol? ¿Tú crees que se haya minimizado, cambió, se va a fortalecer? Yo creo que está cambiando, sin duda, se está transformando las formas, las estrategias para combatir la violencia contra las mujeres. Obviamente, pues hay una comunicación virtual mucho mayor. Las redes de mujeres también están funcionando a través de estos espacios virtuales y de todas formas las actividades presenciales no dejan de estar presentes, ¿no? O sea, yo creo que cambia la forma de expresión y también puede ser una oportunidad inclusive para fortalecer más el vínculo con los feminismos latinoamericanos, que creo que nos dan unos ejemplos maravillosos, especialmente en Chile, ¿no? Que a partir de esa opresión tan peculiar, pues ahora han dado muestras espectaculares y con una carga muy potente, muy importante, y creo que pues se modifica. No diría que se ha achicado, yo creo que más bien están en proceso de transformación y así continúan.
Y obviamente pues este siglo XXI es el siglo de las mujeres y la verdad es que esta lucha no va a parar. Eso me queda claro. Justamente a través de las redes sociales, esta semana vimos un movimiento importante, mujeres protestando a través de estos medios de difusión por un comentario que surgía esta semana por parte del presidente, un yachole, que si bien es cierto venía por una tendencia en un sentido político y también todo lo que hay detrás de la candidatura de Félix Salgado, pues las redes sociales comenzaron a sonar en estos días. ¿Qué nos dicen y cómo podemos interpretar todo esto que está ocurriendo en un entorno tan complejo, inmerso de tanta violencia como el que actualmente estamos viviendo? Arusi. A mí me parece que el presidente tiene rato reafirmando cuál es su postura sobre este tema, que es la violencia contra las mujeres, debido a que las veces que se ha pronunciado ha sido en un mensaje implícito de no creerle a las víctimas. No se ha pronunciado realmente a condenar la violencia contra la mujer, a decir que algo se va a hacer al respecto, que no va a ser tolerado, que sí cree que sí hay que hacer algo, reconocer que hay una situación, sino más bien como lo de las llamadas falsas, como lo de, bueno, quién sabe, con lo de Salgado Macedonio, como lo de, o sea, sigue una tras otra. Entonces a mí sí me parece que ya dejó clara su postura. Ok. ¿Qué nos dices en este sentido, Carol? Mira, insisto en que creo que es importante no revolver las cosas. Lo de las llamadas falsas, eso es natural en todos los delitos, ¿no? O sea, no digo que no todas sean, que no haya llamadas ciertas, o sea, las hay, como también puede haber falsas, porque eso, mira, cuando quienes hemos tenido experiencia en trato masivo con la gente, sabemos cómo son estos procesos. Entonces yo no creo que se tiene que tomar a mal estos datos gubernamentales, ¿no? Creo que más bien es un llamado para tomar las cosas con mayor seriedad. Y también el tema de la violencia. Mira, en el caso de Félix Salgado, por supuesto que nadie podría defender a ningún violador. Quiero que eso quede bastante claro. El problema aquí es que jurídicamente pues hay un principio que es el de presunción de inocencia. Entonces no podemos decir que es un violador cuando no tiene una sentencia, una resolución. ¿De qué es creíble? Por la personalidad. Te puedo decir, es creíble, pero tan es creíble que tiene una personalidad lasciva, como también es creíble que se le está dando una connotación electoral, porque una de las víctimas, te puedo comentar que uno de sus abogados es Javier Olea, que si tú lo googleas o buscas quién es, pues te vas a llevar una desagradable sorpresa. Los vínculos que tiene tanto en el estado de Morelos como en el estado de Guerrero, que es hijo de un exgobernador, que tiene una carrera política priista. Entonces yo creo, en este caso, que es una pelea entre machos, donde están llevando la causa de las mujeres al primer frente de la batalla, y que sin duda sí tenemos un problema de acceso a la justicia estructural, donde los gobiernos estatales o los gobernadores de los diferentes estados de pronto han manipulado a las fiscalías estatales, y que de pronto no se da el acceso a la justicia de manera pronta y expedita como lo marca las diversas constituciones. Que sí hay un tema ahí bastante delicado, que hay una deuda histórica hacia todos los delitos y especialmente hacia las mujeres. Yo te quiero comentar que en enero, febrero del año pasado, en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitimos un acuerdo que yo le llamé Adiós a los machirrines, que consistía en que no iban a poder ser candidatos, entre otros, agresores, quienes agredan o hayan agredido a mujeres por razones de género, sin poner la palabra sentencia, a sabiendas de que el 2% de los delitos que se cometen y que se denuncian, solamente el 2% llega a una sentencia. ¿Qué pasó? Que el Instituto Nacional Electoral emitió posteriormente un acuerdo a instancias de un gran grupo de activistas, entre ellas mujeres en plural, y
establecieron que debía de mediar una sentencia. Entonces, la palabra sentencia no la puso Morena, la palabra sentencia y el requisito de tener una sentencia la puso el Instituto Nacional Electoral. Entonces, esto nos ha generado sin duda, o está generando a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que es el órgano intrapartidario de Morena, un gran problema, porque, o no un gran problema, pero sí le ponen en una encrucijada jurídica difícil de resolver. Y te puedo comentar que sí, en la comisión tenemos dos compañeras, cuando menos dos compañeras feministas muy comprometidas con la causa, que como nunca se ha dado, un partido político de oficio, o sea, sin que medie petición de nadie, atrajo el caso y lo está conociendo. Aunado a esto, la señora Basilia N. Posteriormente presentó una queja y se le está dando el trámite, pero el partido lo atrajo de oficio dado el compromiso que se tiene con el respeto a los derechos a las mujeres. Pero yo no puedo decir de automático, el señor es culpable porque se necesita sentencia. ¿Por qué? Pues porque es el sistema en el que vivimos. No puedes decir, es creíble, sí, pero no es lo mismo que sea creíble a que ya tengas esa condena, que finalmente la responsabilidad de una violación no recae en Morena, la responsabilidad de la violación recae en la Fiscalía, que tiene una denuncia desde hace 22 años y no la han resuelto, otra desde 2016 y no han hecho nada. Carol, y ahí creo que es donde debe de dejar ahí el comentario. La presión activista. Vamos a dejar ahí el comentario para darle oportunidad a Arusi de una intervención. Sí, te escuchamos. Si una persona priista representa a una víctima, está mal, pero poner a priistas de toda la vida en Morena está bien. ¿Quién elige cuál es el priista bueno y el priista malo? ¿Morena? No entiendo el sentido de la pregunta y qué tiene que ver con el tema de Félix Salgado. Porque tú dijiste que el abogado de la víctima era priista de toda la vida y que por eso teníamos que sospechar si no era un tema político. Y quienes están haciendo de una víctima un tema político me parece que es Morena. No, el asunto es que están sacando el tema en el marco del proceso electoral 2020-2021. Y honestamente, pues sí, porque yo creo que está denunciando a un señor que quiere ser gobernador. Bueno, ¿me vas a dejar hablar o hablas tú? ¿Cómo estoy hablando yo? Tú y tú has hablado muchísimo. Bueno, entonces habla, pero no me preguntes. Permitamos que Arusi concrete el comentario para que podamos cerrar esta ronda. A ver, concluye, Arusi, por favor, tu comentario. Lo único que yo creo es, está perfecto. No se puede decir que es culpable hasta que hay una condena. Sin embargo, tiene no sé cuántas denuncias por acoso sexual y violación y él sigue en la carrera hacia gobernador. ¿No se supone lo propio es como parar eso, hacer una investigación y que de resultar inocente continúe con su vida? ¿O porque darle más recursos para que siga ejerciendo violencia contra las mujeres? Vamos a dejar ese tema de lado en ambos casos para poder entrar de lleno con el bloque de las alternativas y finalmente de la estrategia. Ha sido una estrategia preventiva eficaz y ante esta realidad que hoy tenemos enfrente, ¿qué es lo que se puede hacer? Empiezo contigo, Carol. Bueno, lo que se puede hacer es trabajar justamente con las fiscalías, ¿no? Necesitamos tener personal altamente capacitado, necesitamos conciliar con ahora sí que con el corazón en la mano, con mucha sinceridad y con mucha honestidad, con la causa que nos ocupa, que es la causa de las mujeres, que no debemos de permitir que esto tome o se trastoque con fines electorales, porque eso daña la causa, o sea, la instrumentalizan, acaba siendo instrumentalizada y con eso no vamos a avanzar. Yo te decía que tenemos que trabajar esto desde una perspectiva muy técnica jurídica, con especialistas. Mira, a mí me habría encantado que la propuesta por ejemplo, del feminicidio, que fuera un agravante, se analizara
junto con manuales, junto con protocolos para poder avanzar en el tema, no decir eso no se puede ya, ¿no? Creo que el debate entre mujeres abogadas, especialistas, legisladoras, politólogas, criminólogas, psicólogas, creo que hubiera sido muy fructífero, pero de pronto creo que hubo un bloqueo diciendo que se quería acabar con este gran logro, cuando yo creo que hubiéramos podido dar un gran paso porque hace falta, ¿no? Y sobre todo creo que debemos de trabajar en la prevención, o sea, creo que la atención y la sanción es fundamental, pero atacar y acabar con el problema de raíz es lo más importante. Yo te puedo decir que la raíz está en la cultura, ¿no? Quitar esa forma de pensar tan sexista, esa educación tan sexista que tenemos en la casa y que se reproduce en la escuela y en los medios de comunicación, donde también podemos ver cómo utilizan a las mujeres para anunciar el clima del tiempo y todas las sexualizan y salen con shorts enseñando los senos. Pues esas cosas también tienen un significado. En la televisión, donde siempre estamos viendo a las mujeres que son las que lavan los trastes, pues también tiene un gran significado que esos pequeños detalles pues acaban en lo que estamos viendo y viviendo hoy. Entonces yo me iría sobre todo en el cambio en la educación. Ok, Arusi, en este sentido, ¿hay una estrategia preventiva eficaz y cuáles serían las alternativas? Definitivamente un cambio de lo que es la conciencia que compartimos en colectivo, todas las ciudadanas y los ciudadanos, es urgente. Y poner atención y señalar justamente todas estas violencias que se reproducen en todos los espacios contra niñas y mujeres es urgente. Pero es igual de urgente porque están asesinando a muchas mujeres todos los días, que justamente hablando de la prevención, es que si una mujer denuncia, se le dé una atención integral a esa mujer. Porque, vaya, hace poco hicimos justamente un hilo en Twitter donde exponíamos cuántos feminicidios resultaron de 2 denuncias, 3, 5, 16, 28 denuncias y las terminaron matando porque el sistema no sirve. Entonces, lo que yo me pregunto otra vez es, se hizo un voto masivo a Morena justamente para que no tuvieran este tipo de problemáticas, de que hubiera mucha oposición desde dentro empujando las iniciativas que quisieran hacer para cambiar el rumbo de este país, que fue por lo que muchísima gente votó por este partido, que es lo que los detiene. Ok, con esto cerramos el comentario. Vamos a hacer una pausa y regresamos para entrar de lleno al bloque de conclusiones. Estamos de vuelta en A Fondo para entrar de lleno al bloque de conclusiones. Empiezo en esta ocasión contigo, Carol. ¿Cómo podemos concluir toda esta discusión desde el origen de esta violencia feminicida, las posibles alternativas con las que se puede atender esta problemática de la que ya hemos hablado, la estrategia que en este momento está siendo implementada por el propio gobierno federal y que ya de hecho involucra también a algunos estados y municipios dentro de su implementación? ¿Cómo concluir? Mira, yo creo que lo más importante es que trabajemos como comunidad, ¿no? Que esta lucha no es una lucha individual, no es una lucha colectiva, no es y no tiene que verse por ningún motivo como una lucha de partidos políticos, porque hay machos de izquierda y de derecha, hay machos en el PRI, en el PAN, en el PRD, o sea, si partimos de que los de Morena son los machos, pues ahí ya estamos con el grave error, o sea, machos hay en todos los partidos políticos. Y tradicionalmente el poder político ha sido ejercido por hombres. Por eso nunca hemos tenido una presidenta de la República, por eso tenemos hoy en la Ciudad de México a la primera mujer jefa de gobierno electa, y por eso hemos tenido tan pocas gobernadoras en nuestro país. Creo que tampoco debe de ser una lucha de clases, ¿no? O sea, las mujeres más pudientes pueden vivir en una auténtica jaula de oro y ser víctima de violencia por parte de sus parejas, porque eso se da, pero también la mujer más humilde es víctima de violencias. O sea, creo que las mujeres somos el grupo social
más discriminado en todo el mundo, pero de pronto el pertenecer a una clase social, a un grupo político, en fin, viene a desactivar esta gran lucha, y creo que eso es el reto que tenemos que hacer. Hay una frase muy, muy fea, pero también con un componente cierto, que dice que no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer, y yo lo que invito es que destruyamos esa frase y que hagamos una diferencia, ¿no? Porque finalmente todos los hombres se benefician del patriarcado y todas las mujeres nos vemos afectadas. Entonces creo que ahí tiene que estar el cambio, ¿no? Y con esa con humildad y sin este afán de politizar o más que de politizar, porque finalmente la lucha feminista es una lucha política, más bien de dejarla de ver como un botín electoral, ¿no? Que eso es a lo que jamás nos debemos de prestar, ¿no? Nosotras tenemos Muy que bien, Carol, muchísimas gracias. Avanzar juntas en ese sentido. Bien, ahora voy contigo, Arusi. ¿De qué forma podemos concluir toda esta charla en cuanto al origen de esta violencia feminicida, de esta violencia de género, sobre las estrategias, sobre las alternativas? ¿De qué forma concluyes en esta ocasión? A mí me parece que Carol dijo cosas muy ciertas. Me parece que el machismo está en todos los espacios, no solamente en un partido ni en todos, sino en gente que ni siquiera tiene partido, en ciudadanos comunes. Y definitivamente es un problema que tenemos que trabajar desde sociedad. Sin embargo, no puedes hacer la única opción, porque necesita haber precedentes, necesita haber leyes que protejan a las mujeres, necesitan ser aplicadas. Y eso ya es le corresponde al Estado para que se conjunte con el trabajo social, que es lo que se trata de hacer, ¿no? Se trata de crear conciencia, se trata de brindar información, se tratan de hacer campañas, que por supuesto desde los colectivos feministas y desde las agrupaciones de la sociedad civil organizada, pues no se cuenta con los recursos para hacer algo muy masivo, pero los esfuerzos ahí están. La situación acá es, y definitivamente también estoy de acuerdo, de que esta es una lucha colectiva, de que el feminismo busca la liberación de todas las mujeres, no solamente de algunas. Y lo que sería muy refrescante de ver y sería increíble presenciar es que justamente en este gobierno con mayor paridad en la historia, las mujeres se levanten, las mujeres se pongan del lado de las mujeres y no justamente del orden patriarcal que hay dentro de la política, que sé que es difícil. Está habiendo mucha violencia política en contra de las mujeres que están dentro de este sistema, ¿no? Pero sepan que si responden, respondemos, y no van a estar solas si nos representan allá adentro. Entonces sería importante que empezaran a hacerlo, empezaran a representarnos allá adentro porque las necesitamos. Bien. Muchísimas gracias, Arusi, muchísimas gracias, Carol. Pues podemos concluir diciendo que lo más importante es trabajar como una comunidad sin politizar un asunto tan delicado como lo es la violencia de género y los feminicidios, porque el machismo está en todas partes, sin duda. Se requiere del trabajo de todos para poderlo derrocar. El feminismo hoy busca la liberación de todas las mujeres sin considerar estratos sociales, sin considerar clases políticas, todas en unión. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este programa de análisis.